Hola, mi nombre es Miguel Ángel Brito Mezquite y este es mi video sobre la transformación de Ferrocarriles de México. Bueno, eh, yo les voy a hablar acerca de 10 puntos importantes en la historia de lo que es Ferrocarriles de México. El primero de ellos es el primer proyecto de ferrocarril en México. El gobierno mexicano otorga la primera concesión para construir un ferrocarril que conecte el puerto de Veracruz con la Ciudad de México. Sin embargo, este proyecto no se ensambla en su momento debido a conflictos políticos y económicos. En el año de 1864 inicia la construcción del ferrocarril mexicano. Durante el Segundo Imperio Mexicano, el emperador Maximiliano de Habsburgo retomó el proyecto de ferrocarril entre Veracruz y México. Sin embargo, la construcción avanza lentamente debido a las dificultades técnicas y el conflicto armado. O sea, México se encontraba en un conflicto armado, lo cual dificultaba que hubiera un avance significativo en este inicio de la construcción del puerto de Veracruz hacia Ciudad de México. Bueno, de Ciudad de México a Veracruz. Para el año de 1873 se lleva a cabo la inauguración del primer tramo de Veracruz a México. Bajo el mando del presidente Benito Juárez, finalmente se completa e inaugura el ferrocarril mexicano conectado de Veracruz con la Ciudad de México. Este fue el primer ferrocarril interurbano del país. Ya en el año de 1980, bueno, entre 1880 y 1910, llega la expansión ferroviaria durante el Porfiriato. Creo que esto es algo que representó mucho el Porfiriato, la construcción de ferrocarriles y líneas ferroviarias, ya que durante la presidencia de Porfirio Díaz, México experimentó un gran auge ferroviario. Se construyeron más de 20.000 kilómetros de vías férreas para conectar diversas regiones del país y facilitar el transporte de bienes y personas. Esto sirvió mucho a México como una movilización, conectar sitios que parecieran estar alejados en ese momento con estas vías férreas. Hizo que el transporte de mercancías y personas fuera mucho más fluido y pues más que nada para la época que fuera muy moderno. Bueno, en 1937 la nacionalización de los ferrocarriles. El presidente Lázaro Cárdenas nacionaliza los ferrocarriles para reducir la influencia extranjera y fomentar el control estatal sobre este medio de transporte. Se crea la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, abreviados por las siglas FNM, para administrar la red ferroviaria. Básicamente empieza a tomar forma lo que son los ferrocarriles de México, nacionalizando los mismos. En el año de 1987 llega una serie de crisis y reformas al país, en la cual los ferrocarriles se enfrentan a una crisis financiera debido a la falta de inversión y el aumento de costos operativos. Esto lleva a una serie de reformas para tratar de hacer más eficiente el sistema. O sea, llegan estos problemas al país y de una u otra forma afectan a lo que son los ferrocarriles de México. Eh, Como ya les mencioné, en una cuestión financiera y debido a la falta de inversión que había en ese momento. Entre el año de 1995 y 1997 llega lo que es la privatización de los ferrocarriles nacionales de México. En el gobierno de Ernesto Zedillo se emprende un proceso de privatización de la FNM. La red ferroviaria se divide en concesiones que son otorgadas a empresas privadas para su operación, lo que significa que básicamente el gobierno no hacía uso de estos si tramos ferroviarios y el gobierno se los vende básicamente a empresas privadas para que ellos hagan uso. Sin embargo, esto pues obviamente eleva costos y pues sí, o sea, no genera una buena inversión para el país.
Esta discusión buscaba modernizar la infraestructura y mejorar la eficiencia del sistema, pero sin embargo obviamente no sucedió, ya que se, pues sí, o sea, las inversiones, bueno, todo lo que, para lo que se ocupó estas líneas ferroviarias fue para, digamos, los bolsillos de estas personas del sector privado. En 2008 se crea Ferromex y Kansas City Southern de México. Las dos principales empresas ferroviarias, Ferromex y Kansas City, consolidan sus operaciones en el mercado mexicano. Estos concesionarios se encargan de la mayor parte del transporte de carga del país. Si nos damos cuenta, son tanto Ferromex como Kansas City los dos gigantes del sistema férreo. Siempre en cualquier lugar se ven contenedores, vagones de lo que es Ferromex, con sus contenedores adaptados para el transporte terrestre, como lo es pues los camiones. Se utilizan todos estos contenedores en Ferrovalle, ahí en Vallejo. Y en Kansas City los vagones del tren son normalmente o naturalmente de esta empresa. En 2018 se actualiza lo que es las inversiones en el sistema férreo con el inicio del proyecto Tren Maya, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Anuncia el proyecto del Tren Maya, una nueva red ferroviaria en la península de Yucatán, destinada al transporte turístico en su mayoría y de carga también, para impulsar el desarrollo económico turístico de esa región, ya que se sabe que la mayor parte de ingresos o actividad industrial se encuentra en el norte, zona norte y zona centro del país, y casi en el sur no existían este tipo de ingresos o flujos de dinero. Con la iniciativa del presidente Andrés Manuel se crea lo que es el proyecto del Tren Maya y pues crea un flujo de dinero en esa zona del país en la que solamente o en su mayoría sus ingresos provienen del turismo. Entonces con esta nueva línea de lo que es el Tren Maya se genera pues sí un nuevo ingreso, un flujo de dinero al país, en una parte que a mi parecer está bastante descuidada en ese sector. Para 2020 y 2024 no queda más que hablar de la modernización y expansión de infraestructura. El gobierno de México impulsará proyectos de modernización ferroviaria y nuevos trenes de pasajeros, como el tren suburbano y el tren interurbano de México a Toluca, el cual me parece ya estaba, si no operando, ya en sus primeros viajes o viajes de prueba, para mejorar la conectividad y reducir el tráfico en zonas metropolitanas, más que nada aquí en lo que es Estado de México y Ciudad de México, la zona metropolitana. Creo que ayudaría a muchas personas que utilizan este tipo de transportes a, pues sí, a tener más tiempo, a hacer más eficientes sus traslados y de una manera pues hasta cierto punto económica, considerando lo que se ahorrarían al no estar atorados en el tráfico, que es el objetivo. También creo que por alguna parte significa la reducción de emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente si utilizamos este tipo de tecnologías y trenes. Creo que es una buena opción y que se modernice y se estén pues sí, adaptando estas nuevas tecnologías a la nueva infraestructura. Pues nada, esto es a grandes rasgos o no tan detallado, pero lo que es la transformación de Ferrocarriles de México desde sus inicios hasta la era actual. Y pues nada, muchas gracias por su atención.